Vamos a ponerlo en contexto. Lo que el Padre está hablando aquí a través del profeta Ezequiel. Vamos a hablar de unos cuantos puntos. ¿Cuál era el contexto de Ezequiel capítulo 22? El contexto es el siguiente. El pueblo se había corrompido. El pueblo estaba en colapso total. ¿Por qué? Porque el pueblo se había corrompido. Ya puedo dejar eso un minuto. El pueblo, por favor, hermana Ruth, esté pendiente y silencia los micrófonos. El pueblo se había corrompido a tal punto que no solamente era el pueblo que estaba cometiendo idolatría, eran los sacerdotes, eran los profetas, eran los líderes, los encargados del templo que estaban cometiendo lo que es idolatría, adorando otros dioses, incluso aún dentro del templo de Jerusalén. En este capítulo, el profeta Ezequiel está profetizando, pero su cuerpo físico está en Babilonia. Tomen esto en cuenta. Él está en Babilonia y él es levantado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios en visión lo lleva a Jerusalén. Y ahí él está profetizando lo que ha de acontecer en el pueblo, lo que está pasando en el pueblo. Número 1. En cada una de las intervenciones donde el Señor está dictando sentencia para el pueblo, el profeta Jeremías intercede y le pregunta al Señor si su misericordia se va a apartar para siempre de lo que es su pueblo. El pueblo llegó a su pic de iniquidad. El pueblo había llevado ya a su máxima en cuanto al pecado se refiere. ¿Por qué? Porque había pecado de homicidio, idolatría, de opresión, de inmoralidad sexual, de incesto, de fraude, de sacrificios humanos, de sacrificio a los hijos, violaban la ley, enseñaban lo malo. Los profetas se habían corrompido a tal punto que estaban profetizando de acorde a su corazón y no intercedían por el pueblo. Los sacerdotes tampoco hacían lo correcto, porque los profetas estaban profetizando de acorde a los sentimientos de su corazón, porque ellos buscaban beneficios detrás de esto. ¿Y qué pasó? Que cuando el profeta Jeremías le habla para interceder por el pueblo, Dios le dice lo siguiente. Dios le habla y le dice que él estaba buscando un hombre que hiciese vallar, que se pusiese en la brecha delante de él a favor de la tierra para que él no la destruyese. O sea, Dios lo que está diciendo aquí, que si en ese momento Dios hubiera encontrado un intercesor, él hubiese detenido la ira, la consecuencia de los pecados del pueblo de Israel. Él hubiese detenido su furor por una sola gente, lo cual revela la posición y la magnitud de la autoridad que posee un intercesor.
Nosotros hemos visto a lo largo de toda la Biblia cómo un intercesor cambia el rumbo de una nación. Porque en muchas ocasiones el profeta Moisés intercedió por el pueblo, a favor del pueblo. Y Jehová detenía el juicio cuando Moisés le acordaba los pactos que tenía con Abraham. Entonces, en este momento, el pueblo se encontraba en un momento de vulnerabilidad espiritual porque no había persona intercediendo por el pueblo. No había una persona que se pusiera en el lugar de donde estaban los pecadores para que Dios tuviera misericordia del pueblo. Entonces, número uno, la palabra interceder o intercesión se relaciona con paga. En el hebreo significa paga, se traduce paga, que tiene varios derivados. Uno de ellos es intervenir, ponerse en medio, cubrir o proteger, hacer contacto divino. Escuchen bien. O sea, interceder puede ser intervenir, puede ser ponerse en medio, puede ser cubrir o proteger, o hacer contacto divino. La primera vez que aparece la palabra interceder en la Biblia es en el libro de Génesis, en el capítulo 18 creo que es, o 19, y es cuando la mujer de Abraham, Sara, muere, y Abraham está buscando un lugar para enterrar a Sara, pero él está en tierra extranjera y él no tiene ahí potestad de comprar ni hacer nada sin el permiso de los que estaban ahí en la tierra. Lo cual él pide un favor a alguien que se llama como Efrón, y él le dice que por favor interceda por él para que otra persona le pudieran vender a él el lugar donde Sara iba a ser enterrada, que luego ese lugar que compró Abraham se convierte en la tumba de Jacob, de Ismael, de todos los hijos de Abraham. Bueno, dicho esto, damos a entender que ahí la palabra interceder operó en la conjugación de intervenir, porque alguien intervino para facilitarle la venta de ese lugar a Abraham, porque Abraham no podía hacerlo. Escuche bien, presten atención. Él no podía hacerlo, pero había una persona de autoridad en ese territorio que sí podía gestionarle eso a Abraham. Ahí es la primera vez que aparece la palabra intercesión, pero no es la primera vez que se intercede en la Biblia. El primer caso de intercesión plasmado en la Biblia es cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Escuchen bien, y quiero que estos fundamentos se queden bien claros, porque lo que te va a dar a ti seguridad a la hora de interceder son los fundamentos que tú tengas. O sea, el por qué tú lo haces, con qué intención lo haces y para qué lo haces. Mucha gente se enganchan al ministerio de intercesión, pero muchas veces no se saben el significado ni la responsabilidad, lo que significa ser un intercesor. Y por eso hasta en las oraciones no se ve la esencia de un intercesor, porque no sabe, la gente no sabe lo que es interceder por algo o por alguien.
Interceder significa ponerse en el lugar de alguien. Por eso su traducción significa paga. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Si Dios es el creador de los cielos y de la tierra y tiene potestad para hacer existir aún lo que no existe, ¿por qué Dios necesita que alguien interceda? Es la primera pregunta. ¿Por qué Dios necesita que un hombre interceda por el pueblo si Él es el todo creador? Y Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Si yo le pregunto eso, yo sé que usted no va a tener la respuesta. Ahora bien, aquí nosotros se la vamos a explicar. Mire, el mundo espiritual opera con leyes espirituales. Por ejemplo, en este caso de Ezequiel, Dios levantaba a Ezequiel en el espíritu para que profetizara al pueblo o profetizara las acciones que estaban condenando, que estaba haciendo el pueblo bajo pecado. Y yo me pregunté, yo dije, pero ven acá, ¿por qué Dios tiene que levantar a Ezequiel para que profetice en el espíritu lo que ha de acontecer en Israel? Porque había una línea de 3 profetas en esa época. Estaba el profeta Isaías, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, el profeta Daniel estaba también allí. Pero Jeremías, Isaías y Ezequiel estaban profetizando antes de lo que aconteciera en el pueblo. Ya Ezequiel estaba en Babilonia, pero él en el espíritu estaba profetizando. Y yo dije, pero ¿por qué Dios necesita que un hombre profetice lo que ha de acontecer? ¿O qué? Para que se materialice lo que ya él está predestinado a hacer. Y eso me llevó a que Dios tiene principios que ni él mismo puede quebrantar. Y el principio número 1 es que Dios necesita un hombre para ejecutar la función aquí en la tierra. Pero ¿por qué Dios necesita un hombre? Porque Dios, desde la creación, trazó una ley espiritual que ni él mismo puede quebrantar, porque Dios no quebranta su palabra. ¿Cuál es ese principio? Dios en Génesis creó los cielos y la tierra, creó todo, ordenó la tierra, ordenó todo, creó el hombre. Pero desde que creó el hombre, dice la palabra, y hagamos el hombre a su imagen y semejanza. Y luego dice que le ha dado al hombre dominio sobre toda la tierra, o sea, que administre toda la tierra. Allí Dios trazó esa ley espiritual que muchos pasan por alto. Cuando Dios le dio al hombre dominio sobre toda la tierra, desde ese momento ya Dios dejó de operar en forma física en lo terrenal. Siempre operaba por medio de un hombre. Porque fíjese, ¿quién fue que le puso los nombres a la creación? A los peces. No fue Adán. Adán fue que le puso los nombres, porque ya a partir de ahí Adán tenía dominio sobre toda la tierra. A partir de que se creó el hombre y el Señor le dio autoridad a Adán, después de ahí Adán comenzó a ponerle nombre a todas las cosas. Lo que da a entender que Dios dijo, yo te he entregado autoridad para que tú ejecutes lo que yo digo aquí en la tierra. O sea, Jehová hablaba a Adán y Adán tenía que hablar, tenía que profetizar, ponerle nombre a las cosas con dirección de Dios. Dios hablaba, Adán repetía lo de Dios aquí en la tierra. Es como que el hombre fuera un filtro de la voz de Dios aquí en la tierra. Y
Adán materializaba la voz de Dios espiritual aquí en la tierra. Por eso Adán ponía nombre. Dios le podía poner los nombres, pero lo que pasa era que Dios acababa de decir que le había dado dominio al hombre sobre la tierra. Por eso usted ve que el profeta Ezequiel escuchaba lo que tenía que hacer y repetía lo que Dios le decía, porque Dios necesitaba un hombre que repitiera con la legalidad de hombre aquí en la tierra lo que él estaba diciendo. Entonces hay gente que dice, no, que Dios no necesita un hombre. Dios siempre levantó un hombre para hacer su voluntad aquí en la tierra, bíblicamente hablando. Entonces es importante que el intercesor sepa por qué es importante su posición aquí en la tierra. Y este fundamento te va a dejar en una posición donde nunca más tú vas a ver como menos la función de intercesor. Si tú sabes que Dios te necesita para materializar o para intervenir aquí en la tierra, ya tú sabes que lo que tú estás haciendo no es cualquier cosa. Ya tú sabes que la responsabilidad que hay sobre tus hombros no es cualquier cosa. Es que Dios te está confiando a ti en una posición con una legalidad espiritual que puede cambiar el destino de una persona o de una nación o de un territorio. Por eso Dios necesita un intercesor que esté escuchando constantemente la voz de Dios para interceder por su pueblo. Ahora bien, ¿cuáles eran los condimentos de un intercesor? ¿Cuáles eran los fundamentos de un intercesor? Número uno, un intercesor tenía como fundamento la santidad. Porque lo que le quitó la legalidad sobre la tierra al hombre fue la desobediencia, fue el pecado. Adán tenía autoridad hasta que pecó. Luego que pecó, ya la voz de Adán no tenía efecto. Por eso fue que dejó de crear y pasó a ser un simple administrador. Entonces, la gente tiene que entender que el pecado te quita legalidad en el mundo espiritual. La Biblia dice, hablando el salmista, que si en su corazón se hubiera hallado iniquidad, Dios no hubiese escuchado su oración. Un intercesor no puede estar en pecado porque no tiene legalidad en la intercesión. Un intercesor no puede tener raíz de amargura ni puertas abiertas al pecado, porque todo lo que está intercediendo es de balde, porque no está siendo escuchado por el cielo. Un intercesor no puede tener falta de perdón contra su prójimo. Un intercesor no puede tener raíz de amargura, porque si no va a estar en la misma condición que estaban los sacerdotes y los profetas que estaban en el pueblo cuando Dios le habló a Ezequiel de que estaba buscando un hombre y no lo encontraba. Porque el sacerdote y el profeta, aunque intercedieran por el pueblo, Dios no lo iba a escuchar por la condición de pecado. Un intercesor no puede tener puertas abiertas, porque lo que te da legalidad en el mundo espiritual es la santidad. Número 2, el motor de un intercesor es el amor.
Cada una de estas personas que intercedieron por personas que ni siquiera conocían. Intercedieron por personas que estaban en pecado. El caso de Abraham, haber intercedido por Sodoma y Gomorra, revela el corazón que tenía Abraham y por qué Abraham era escuchado delante de Dios. Por qué Dios lo consideraba su amigo. Abraham no conocía a más que a Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, pero más sin embargo, Abraham intercedió por todo el pueblo. Abraham intercedió por personas que estaban en una condición de pecado garrafal. Intercedió por personas que no conocía. Intercedió no solamente por una persona, sino todo el pueblo. Dice la palabra que Abraham, cuando empezó a interceder por el pueblo, él comenzó con una insistencia, porque cada vez que el padre, cada vez que el padre le decía que no podía por la cantidad de pecado que había allí, el Señor le decía: Señor, pero ni siquiera por 50. Señor, y si no se haya ni siquiera 20, no se haya ni siquiera 30, hasta que fue bajando. Y lo que me llama la atención era que Abraham no conocía a nadie de allí. Y Abraham conocía el nivel de pecado porque Dios se lo estaba comentando. Mas sin embargo, Abraham sentía amor y compasión por las almas que estaban a punto de perderse en ese momento. Una de las herramientas más importantes de un intercesor es el amor. La compasión por aquel que está en condición de pecado. La compasión por las almas. El amor por las almas es la herramienta de un intercesor. Es imposible que un intercesor, cuando está clamando, no se quiebre en la presencia, porque muchas veces siente el dolor del otro, siente la tristeza de otra persona, siente el peso de pecado de alguien más. Porque la palabra interceder, el ponerse al medio, y Abraham se estaba poniendo entre el medio del pueblo y de Dios para interceder por el pueblo. Podemos ver muchos casos en la Biblia donde por un hombre se detuvo la tragedia de una ciudad completa. Porque Dios no necesita una multitud intercediendo. Dios necesita un hombre con amor y con santidad en la brecha para ser vallado. Dios con una sola gente. Por eso dice que la oración del justo todo lo puede. Es del justo. Puede mucho. Por eso es tan importante mantenerse en una línea de santidad a la hora de tú ser intercesor. Número 2, hay personas que se hacen llamar profetas, pero nunca han intercedido por nadie. Los profetas todos eran intercesores. Desde Abraham hasta Juan, todos intercedían por el pueblo. Todos los profetas tenían un común denominador. Y eran que ellos intercedían por el pueblo fervientemente. Incluso el profeta Samuel consideraba pecado no interceder por el pueblo. Ahora, a sabiendo de esto, nosotros podemos denotar que la intercesión es ponerse en el lugar de alguien.
La intercesión es ponerse en el lugar de una persona que no puede pagar, pero tú sí puedes porque tienes dinero para hacerlo y te pones en el lugar de esa persona. Por eso, el corazón de un intercesor debe nacer del amor. Porque el amor es lo único que te va a llevar a ponerte en el lugar de una persona que aún no se merece ni siquiera interceder por él. Porque Sodoma y Gomorra no se merecía que intercedieran por él. Pero el corazón de un intercesor puede detener tragedias, puede detener tornados, puede detener la destrucción de una ciudad completa, puede detener muertes. El motor de un intercesor es el amor. Si usted no tiene amor por las armas, usted no tiene el llamado de intercesión, al intercesor. Si usted no siente compasión por aquellas personas que están en pecado, usted no tiene ese llamado. De hecho, todos estamos llamados a ser intercesores. Todos estamos llamados a interceder por el pueblo. Ahora, usted me va a decir a mí, ¿cuál es la diferencia de una oración a una intercesión? Una oración es una conversación con Dios con el fin de tener comunión con Él. Y muchos entienden que interceder es para tener comunión con Dios. Tú puedes tener comunión con Dios a través de la intercesión. Pero la oración, para tú tener comunión, no tiene que ver con eso. Porque la oración es una conversación con Dios. Y si yo quiero tener una relación contigo, yo cada vez que vaya a hablar contigo, te voy a hablar de otra gente. Escucha ciencia. ¿Tú te imaginas que cada vez que yo me junte contigo sea para hablar de otra gente? Ahí se fue el amén. Amén. El intercesor necesita tener una vida de oración. El intercedor no solamente tiene que interceder, también tiene que tener una oración de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en esa oración usted va a desarrollar una relación con Dios. Esa relación va a ser que Dios le hable a usted y le diga: intercede por fulano, intercede por fulana, a esto, porque la oración activa la relación y la relación activa la revelación. Profeta, ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? Ok. Cuando los discípulos le dijeron al maestro: enséñanos a orar, ¿cuál fue la oración modelo? La oración modelo fue: intercede por el pueblo. No. La oración modelo fue: intercede por el pueblo de Israel. No. La oración modelo fue: intercede por el vecino tuyo. No.
Vamos a poner el contexto. Los maestros, los discípulos, veían al maestro apartarse a hablar con Dios en el monte. Y cada vez que el maestro bajaba del monte, bajaba con una revelación y una asignación diferente. Lo cual los discípulos vieron y le pidieron al maestro que le enseñara a orar. Ahora bien, vamos a analizar la oración modelo que el Padre nos dio a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí no te está hablando de intercesión. Ahí te está hablando de comunión. Ahí está hablando de una conversación con el Padre. Y ahí no están pidiendo nada material. Todo lo que se está pidiendo es espiritual. Por eso la oración que usted tiene con el Padre no es simplemente para pedir. Usted puede dar gracias por lo que ya usted tiene. Gracias. Usted puede decir, Señor, gracias. Pedir que se haga su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? La santificación suya. Señor, santifícame. Señor, alíneame. Señor, muéstrame. Si estoy mal, alíneame. Evita, Señor, que yo caiga en pecado. Eso es una conversación con Dios para usted tener comunión. Para usted tener una relación con Dios. El intercesor no solamente puede dedicarse a interceder. El intercesor tiene que dedicarse a tener una relación con Dios. Y la relación no solamente es a través de la intercesión. La relación puede ser a través de una relación donde usted desarrolle una comunión. Por eso es que usted ve que todos los pastores y profetas hablan de la relación con el Espíritu Santo. Es que nadie cultiva la relación con el Espíritu Santo, porque se desvía. Usted tiene que tener su oración personal, su conversación personal con Dios, que no sea solamente hablándole de otra gente. Háblele a Dios de lo que le gusta a Él. Dele gracia, pídale que lo santifique. Fíjense en todas las oraciones de David. Todo lo que yo le estoy hablando es bíblico. Busquen los salmos y busquen las oraciones de David. A ver si todo el tiempo era intercediendo por el pueblo. Profeta, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero busque usted mismo. Donde era David arrepintiéndose del pecado. Entonces, en una oración de intercesión, usted se va a estar arrepintiendo de su pecado. Yo pregunto. No, porque una cosa es orar y otra cosa es interceder. Ahí está la diferencia. Una cosa es la oración para desarrollar comunión con el Padre, y otra cosa es la intercesión. Intercesión es ponerte en un lugar del otro. Por eso la Biblia tiene las palabras por separada. Y lo que le pidieron los discípulos fue: enséñanos a orar. No enséñanos a interceder. Cuando Abraham intercedía, la gente no dice en ningún momento Abraham oraba por el pueblo. No, Abraham intercedía, porque las cosas como son. Y hay que separar una cosa de la otra. La oración es para desarrollar comunión. La intercesión es para tú ponerte en el lugar de alguien para interceder por el pueblo. Amén.
Alaba lo que Él vive. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. La intercesión es cargar la necesidad del otro como si fuera tuya. Esa es la intercesión. La oración es la comunión con Dios. Y está el clamor, que es un nivel que eso es algo que lo vamos a desarrollar más adelante. El clamor es un nivel intenso de la oración. El clamor se utiliza en la oración y también se utiliza en la intercesión. Número 1. Ya que usted sabe cuál es la responsabilidad que tiene un intercesor y los fundamentos y la legalidad y por qué usted debe interceder, ya entonces usted sabe que usted está en un lugar delicado, donde tiene que cuidar la legalidad, que es su autoridad, que de hecho la autoridad lo que es nada más y nada menos un derecho legal sobre algo o alguien. Pero ese derecho legal tú lo puedes perder solamente a través de la desobediencia, o sea, a través del pecado. O sea, la autoridad se pierde a través del pecado. Lo que te mantiene en autoridad es cuando tú estás en una posición de autoridad. Y la posición de autoridad es estar en Cristo. Y estar en Cristo es no estar en pecado. Amén. Amén. Entonces, antes de un intercesor interceder, tienes que tener su ritual de oración. ¿Cuál es su oración? Confesar todos sus pecados, ponerse a cuenta con Dios, pedirle a Dios que lo santifique. Es ponerse a cuenta para ponerse en el lugar de la legalidad del intercesor. Y una vez que el intercesor se pone a cuenta, entonces puede comenzar a interceder por otras personas. Por eso, tú no puedes comenzar a interceder de la nada. Muchas veces las personas comienzan a interceder después que sienten el quebranto. ¿Por qué? Porque la confesión y el arrepentimiento trae quebranto. Y el quebranto hace descender el Espíritu de Dios sobre ti. Y ahí comienzan los gemidos. Y ahí después de los gemidos, entonces tú comienzas a interceder porque Dios comienza a mostrarte. Intercede por esta persona, intercede por esta persona. Por eso es difícil que un intercesor entre a la atmósfera de interceder si antes no ora, si antes no tiene comunión con el Padre, si antes no se pone a cuenta con Dios. Por eso es que usted tiene que separar una cosa de la otra. Usted ora primero, se pone a cuenta con Dios, confiesa su pecado, trae el arrepentimiento, trae el quebranto, y luego del quebranto viene la revelación, y luego de la revelación comienza a fluir la intercesión genuina. Pero viene primero a través del quebranto de la oración. Por eso un intercesor no puede comenzar a interceder sin antes ponerse a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque usted se está poniendo en el lugar de otro. Pero para tú ponerte en el lugar de alguien, tú tienes que tener dinero para poder pagar lo que debe ese alguien. Pero el dinero que yo estoy hablando no es un dinero físico, es un dinero espiritual, que es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, imagínese usted que usted sin legalidad,
comience a estar operando, poniéndose en el lugar de otra gente, usted estando peor que esa gente, ¿qué usted cree que va a pasar con usted? Ahí vienen los problemas, ahí vienen los fuetazos. Sí, vienen los ataques. Ahí viene, se metió el diablo en mi casa. Ahí vienen los sueños extraños. Ahí viene la persecución. Ahí viene el profeta, oré por mí que me soñé que 2 toros me cayeron atrás. ¿Cómo no te van a quedar atrás los 2 toros? Si tú estás intercediendo, pero no te has puesto a cuenta con tu mamá o con tu papá. Se fue la mente. Si tú no quieres saber de la pastora, si tú antes de ponerte de interceder te comiste con yuca a tus hijos, si tú eres cristiano, hasta que están hablando de chisme en la iglesia, si tú tienes problemas con la murmuración, si tú tienes problemas con la mentira, entonces el problema no es que tú cometas pecado, el problema es que tú lo practiques. Porque tú puedes pecar, todo pecado. Pero hay gente que pecan y no lo sienten. Entonces van a orar y ni siquiera tienen la delicadeza de confesar lo que hicieron en el día. Yo le estoy hablando de confesión real, hermano. Yo no estoy hablando de oración rutinaria, de esa oración hipócrita que es de que Padre, perdona mi pecado, tú sabes cuáles son. Es una confesión, hermano. Esa confesión no trae quebranto. La confesión que trae quebranto es la que usted viene con un corazón sincero y arrepentido. Y usted viene, Señor, mire, yo hablé mentira. Ay, Padre, yo te ofendí. Señor, mira cómo yo murmuré a esa gente. Señor, ten misericordia de mí. ¿Cómo yo pude hacer eso? Padre, perdóname. Y usted hablando de esos pecados, usted va a sentir el quebranto, porque se va a sentir indigno. Y esa indignación, entonces lo va a hacer entrar en quebranto y en humillación. Pero hay gente que tiene un ego tan grande que pecan y hasta para orar y confesar sus pecados ni lo quiere mencionar. Yo te apuesto que una persona que está confesando su pecado de manera literal, es imposible que a partir de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o 1 mes no deje de cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque usted se está arrepintiendo de corazón, usted está confesando. Y la palabra, ahí es que se cumple lo que está escrito. El que confiesa su pecado y se aparte alcanza misericordia. Pero hay gente que no confiesa su pecado, que son inmencionables. Señor, perdona todo mi pecado. Ajá. Menciónalo. Di lo que tú hiciste. Di, Señor, yo pequé aquí. Señor, yo miré así. Señor, mira la batalla que tuve con el siervo en la iglesia. Señor, mira lo que yo vi en el celular, me quedé mirando, prestando atención. Señor, mira ese pensamiento que yo tuve durante el día. ¿Tú confiesas tu pecado verdaderamente? ¿O simplemente menciona la oración por ética y por protocolo? Hay gente orando con un protocolo, que piden perdón es por protocolo, no porque sienten
que deben de ser perdonados. Que es un ritual que tienen. Y Dios no tiene nada que ver con rituales. Aquí Dios no come ritual. Dios lo que come el corazón. Porque mire este pueblo tenía un ritual. ¿Ustedes creen que ellos no ayunaban igualito? Ellos ayunaban y encendían incienso en el templo, aún haciendo su abominación, pero no confesaban su pecado. Contigo hablo, ritualista, la oración de 15 minutos, la oración de 10 minutos, Padre, perdona todos mis pecados, me voy a acostar, amén. Y toda la diablura que tú cometiste en el día, ¿tú lo confesaste? Y lo peor es que así tú quieres que te pongan en el ministerio de líder, la intercesión de la iglesia. Porque tú sientes que tú te mereces esa posición. Y sientes que son injustos contigo. Así no, Magali. Así no. Y entonces. Gracias a Dios que aquí no hay ninguna Magali. Entonces, cuando ustedes vean a Magali, díganle que se alinee, por favor. Díganle a Magali que tiene que confesar su pecado. Que un intercesor no puede tener puertas abiertas. Que más bien, esa persona lo que en vez de interceder tiene que orar. Tiene que orar para que el Señor la libere. Para que el Señor la santifique. En vez de buscar una posición, busca tu liberación. Busca tu santidad. Busca tener una comunión con Dios primero antes de anhelar cualquier posición terrenal. Claro, que tus intenciones son buenas, pero hay requisitos que hay que llenar. Y una de ellas es estar a cuenta con Dios. Entonces, un intercesor no puede ser orgulloso, ni puede ser ególatra. Un intercesor tiene que ser humilde, tiene que tener humildad. Porque le digo algo, ustedes saben por qué Dios no le muestra muchas cosas a la gente. Porque no son humildes. Hay gente que no están en pecado, pero son más orgullosos que Satanás y altivos. Entonces, ¿cómo Dios le va a mostrar el pecado de otra gente a una persona altiva? Entonces, como Dios sabe que esa persona es altiva, no le muestra nada. ¿Para qué le va a mostrar? Porque si le muestra los pecados de su pastor, se va a inflar por encima del pastor. El intercesor tiene que tener la capacidad de saber el pecado de otra gente y aún así tolerarlo e interceder por esa persona. Escucha misterio. Ustedes saben que mucha gente se ha quemado en esa prueba. Que comienzan a interceder y Dios le empieza a mostrar pecado. Y esa gente, en vez de interceder por esa gente, lo que se ponen a comentarlo con alguien más. Bueno, se fueron 5 o 6. Ay, Dios. Hay profetas que tú lo ves en esa chercha y tú lo ves que lo dicen como con una arrogancia, no, porque Dios me mostró el pecado de fulano, te quemaste. Ve a ver si le muestra a más gente el pecado. Ve a ver. Ahí mismo se quemó. Porque este pueblo
sabía el pecado de esos sacerdotes. Y en vez, esos profetas, Ezequiel, Jeremías, y en vez de estar chismeando, esa gente lo que se quebrantaron a escuchar a Dios, mostrarle el pecado de otra gente. Ellos le pidieron ahí mismo: Señor, ten misericordia. ¿Y será que tú vas a destruir a Israel para siempre? Oye la preocupación. Aún siendo Dios mismo que le está mostrando el pecado del pueblo, ellos se humillaron por ese pueblo. Pero por esa misma razón era que Dios le mostraba el pecado de otra gente, porque Dios conocía el corazón de esa persona. Busque la Biblia para que ustedes vean. ¿Por qué Abraham, cuando escuchó el pecado de Sodoma y Gomorra, no dijo: Señor, mátalo, quémalo? Pero ¿por qué Dios se lo mostró a Abraham? ¿Y por qué Dios lo consideraba su amigo? Porque el corazón de Abraham era conforme al de Dios. Por el amor que tenía Abraham, era que el Señor le mostraba. Pero hay gente que no tienen amor. El Señor te quebranta a tal punto cuando tú buscas a Dios genuinamente de corazón, que todo el que se levanta contra ti, aún diciendo lo malo, tú le tienes misericordia. Porque cuando tú estás seguro de ti y de tu comunión con Dios, y alguien se levanta diciendo algo malo de ti, tú sabes que es Satanás que está usando a esa gente. Y que esa gente lo que está acarreando consecuencias no para mí, es para sí mismo. Y por el amor que tú tienes a las almas, tú vas a decir: ay, Señor, ten misericordia de esa persona. Porque el que te está haciendo daño, tú sabes que el daño peor se lo está haciendo ellos mismos, que están haciendo daño. No es a ti, son ellos que están acarreando. Porque tú estás bien. Lo que están mal son ellos. Quien está tirando su propia soga como Judas es aquel que se está levantando contra ti. Es aquel que te traiciona. Es aquel que te hace lo malo. Entonces, hay gente que son intercesores hasta que un hermano se levanta contra ellos. Tú te llamas intercesor, tú intercedes por la gente, pero de que alguien habla mal de ti, ya se te fue la comunión. El corazón de un intercesor va a ser probado. El corazón de un intercesor va a ser probado. Y Dios va a permitir que hasta por la misma gente que tú estás intercediendo, tú escuches que está hablando mal de ti. Yo nunca voy a olvidar algo que me pasó a mí. Y fue que yo me metí en ayuno por mi hermano menor, que él está en la droga. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor: Señor, yo me voy a meter en ayuno hasta que tú lo libertes. Y parece que el Señor dijo amén. Yo no sé qué fue lo que pasó. Señores, miren, cuando yo llevaba 7 días específicamente, yo me iba a mudar, yo iba a mudar al estudio y el hermano mío estaba allá. Y resulta que ese día quedó el día de su cumpleaños. Y yo venía de clamar por él toda la noche. ¿Usted sabe lo que toda la noche? Le digo toda la noche. Y yo llego hasta con las ojeras. Y llego allá. Y lo que yo, mi hermano, miren, fue el mismo diablo que lo utilizó. Señor reprende.
Porque ese día ese muchacho me dijo hasta del mal que yo me iba a morir. Y me deseó la muerte literal. Y quería hasta pelear conmigo. Y yo lo que estaba era intercediendo por él toda la noche. Y en ese momento yo sentí una injusticia tan grande, porque era tan insistente todo lo que él me estaba diciendo. Y palabras hirientes, y palabras de condenación, y trayéndome el pasado, y maldiciéndome, por una cosa fuerte, una cosa que no era normal. Pero como yo no había dormido orando toda la noche, y la persona sabe que fisiológicamente cuando tú no duermes, tú te irritas. Señores, yo exploté también. Y yo le respondí. Y yo recuerdo que desde que yo dije la primera palabra, vino el quebranto en mí. Porque sentí que el peso que yo estaba llevando de él, me lo quitaron. Y automáticamente yo me empecé a llorar como un niño. Y duré más de 2 horas llorando. Porque sentí que el peso que yo estaba sintiendo de él, me lo quitaron. Esto es real. Y yo lloré como un niño. Que es otra cosa. Que hay detalles que la gente no toma en cuenta. La gente muchas veces no toma en cuenta que nosotros somos un ser tripartito, que somos cuerpo, alma y espíritu. Y si tú no cuidas tu cuerpo, tú estás poniendo en riesgo tu espíritu, lo espiritual. Porque el espíritu reposa sobre la carne. Y hay síntomas de tu cuerpo que van a incidir en tu alma. Y tú no vas a poder sujetar ciertas emociones. Hay mucha gente que quiere desvincular eso. No, nosotros somos un ser tripartito. Y si tú no duermes, papá, si tú no descansas, tú vas a cometer errores. Porque si fisiológicamente se te van a olvidar las cosas, dura 3 días sin dormir para que tú veas. Tú no ves que cuando tú te levantas, cuando tú no duermes un día, tú te irritas durante el día y no te das cuenta y se te olvidan las cosas. Busquen para que ustedes vean. El intercesor debe de tener descanso. Usted no puede amanecer la noche entera orando y irse a trabajar, porque de qué te vale, porque en el trabajo estás cometiendo errores, hablándole mal a la gente. Se te olvidan las cosas. Puede hasta chocar, Dios te libre. Todo esto tiene que ver con la intercesión también. Porque yo conozco gente que viven intercediendo. Claro que sí. Ahora vete a ver el carácter de esa gente. Vete a ver. Que tú dices, pero ¿y dónde se le va la oración a esta gente? ¿Dónde que se le va? No es que ellos no oran, ellos oran. Pero tú dices, pero ¿dónde que se le va? Oh, lo que pasa es que esa gente ora demasiado y no duerme y no tiene descanso en el día. Y entonces cuando habla tú sientes que está discutiendo. Ustedes no están entendiendo lo que yo le estoy hablando. Entonces tú no puedes ser tan espiritual que tú no puedas descender y entender lo terrenal también. Porque ¿en qué estamos? A uno no le están, yo sé que a 2 o 3 no le están gustando, porque son del coro que oran toda la noche, pero de día se comen a la gente con yuca. Ahí se fue. Se fue lo amén una vez ahí. Dios, Padre.
Amén. 100% real, apóstol. Pero no es con ustedes, es con Magali que estamos hablando. Yo creo que Magali. Si ustedes ven a Magali por ahí, ustedes le dicen que descanse más, que ore un poquito menos, Aquí descanse más. Aquí estoy, yo soy Magali. Ay, Dios mío, Magali. Cambia el nombre, profeta. Busca otro nombre. Busca Magali. Dios mío, Padre. Es con Eulogio que están hablando, no con Magali, con Eulogio. Amén. Entonces, señores, un intercesor se convierte en alguien que siente el dolor del cielo en la tierra. Y estos son fundamentos muy necesarios de un intercesor. No lo quiero dar todo aquí, yo me estoy reteniendo, pero son muchas cosas. Y de hace rato me estoy reteniendo porque son varios capítulos. Y no quiero decir algo que pertenece a otro capítulo. ¿Usted me entiende? Acuérdense que este es el primer capítulo y esta semana entera vamos a hablar de esto todo. Entonces tengo que dejar para desglosar las cosas más amplias en otro capítulo, porque hay cosas más profundas, pero esto es lo básico. Yo considero, y eso lo hablábamos con el cuerpo de líderes, que un intercesor debe de estar libre y debe tener su alma alineada. Y nosotros, por ejemplo, en el ministerio de intercesión que tenemos, que vamos a volver con la intercesión las 24 horas, pero antes nosotros vamos a dar estos fundamentos y le vamos a ministrar liberación a los que quieran pertenecer a ese cuerpo de los 24 horas de intercesión, que fue una bendición cuando lo hicimos, y lo vamos a volver a hacer ahora, las 24 horas de intercesión, pero vamos a hacer el culto de liberación y esta capacitación es para eso. Amén. Los que terminen el curso y se sometan a la liberación van a participar en lo que es el ministerio de intercesión. ¿Cuáles serán los beneficios? Van a tener acceso a libros gratis, porque vamos a dar libros de oraciones, de intercesión, libros para darle fundamento a la liberación. O sea, se lo vamos a impartir totalmente gratis. Amén. Van a tener acceso gratis a clases que son de paga. Por ejemplo, hay una clase de exégesis bíblica, hay una clase de hermenéutica bíblica también, no impartida por mí, impartida por el profeta ya establecido, que se lo vamos a impartir de manera gratis a los que pertenezcan al cuerpo de intercesión y al cuerpo de liberación. Amén. Amén. Porque una vez formado, nosotros vamos a darle la oportunidad de que usted desarrolle su ministerio atendiendo a las personas que nos lleguen con la necesidad. ¿Por qué? Porque hay demasiada necesidad y como ustedes pueden entender, yo no puedo solo. Se necesitan, nos escriben demasiada gente a diario y se necesita un cuerpo preparado para atender a toda esa gente. Y créame que es una bendición atender a sus hermanos, porque ahí el Señor activa sus dones y usted se va desarrollando como ministro. Lo que más te va a desarrollar es el contacto con tus hermanos, el servirle a tus hermanos. Mi ministerio comenzó a desarrollarse de una manera abismal cuando yo empecé a servirle a los hermanos. Créanme. Y todo el cuerpo de liderazgo que está aquí puede dar testimonio. Por ejemplo, la hermana Ruth que está por ahí es un testimoniazo. Y el testimonio de la hermana Yanel es otro testimoniazo también que hay que dar. Pero, Ruth, usted me da el permiso de hablar aunque sea un chin de su testimonio. Sí, claro, profeta. Señores, miren, lo voy a hacer breve, 5 minutos, porque este tema de la intercesión. Wow. Cuando Ruth llegó
a la clase de sanidad interior que nosotros estábamos dando. Ay, Dios mío. Ru no hablaba. Ru era llorando todo el tiempo, llorando. Y Ru me llamaba y yo duraba media hora ya hablando con Ru. Y Ru era y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y el Señor me puso como un sentir de que yo le diera seguimiento a ella. Y ya ella no me llamaba, yo la llamaba a ella. Obviamente con mi esposa al lado, para que no se malinterprete. Ahorita salen diciendo, no, que el profeta no. Yo siempre hablo con alguien, con mi esposa al lado. Y yo llamaba a Ru a cada rato. Y eso fue un seguimiento continuo. Y eso fue chora. O sea, lo que se veía de Ru en ese momento era una persona muy contraria a lo que Ruth es hoy. Que para la gloria de Dios, Ruth es quien lleva el ministerio de intercesión, pero ¿de qué manera? Porque detrás de esa persona que lloraba mucho, con tantas heridas en su alma y con tantos traumas, con tantas debilidades, con tanta vergüenza, porque ella era tímida al extremo. Era una timidez que ella tenía vergüenza y pena para todo, para que se entienda. Pero una cosa terrible, algo en exceso. Y nosotros le dimos el seguimiento y para la gloria de Dios, cuando el Señor le mostró su propósito a la hermana Ruth, fue como que hizo así, mira, un despertar. Y Ruth lleva una administración y un seguimiento y una responsabilidad que no es cualquier persona que la lleva. Y tiene todo al tanto, así, todo al tanto. Y me escribe, me dice, profeta, esto es así, esto es así, esto es así. Dios me mostró esto, Dios me lo mostró esto. Y Dios la está usando en la intercesión de una manera que ella, a veces, Dios le habla y le muestra cosas que yo estoy pasando en el momento. Y ella me llama y me dice, mira, profeta, tú estás pasando por esto y por esto y esto y esto. Y yo, sí, es verdad, fue Dios que te habló. Y yo en estos días me reía y yo decía, wow, Jehová es grande, porque detrás de esa joven que estaba llorando todo el tiempo, de esa joven tímida, de esa joven que no hablaba, se escondía tremendo ministerio, tremenda mujer de Dios. Y yo sé que aquí hay muchos que están escondidos detrás del menosprecio, de la humillación, detrás de una herida, detrás de una timidez, detrás de un miedo, pero no saben la joya que son. Y por eso nosotros vamos a prestar esta plataforma para que nuestros hermanos se desarrollen, pero nosotros lo vamos a capacitar para ponerlo al servicio de la gente. Amén. Es un testimonio. Si yo lo pongo a contarlo de cero, aquí vamos a llorar todito y no estamos en eso. Amén. Así que sí le digo que lo que Dios va a hacer en este ministerio es algo grande, porque Él nos lo mostró. Y esto está a servicio de la gente. Nosotros queremos servirle a Dios y servirle a nuestros hermanos. Y por eso son estas capacitaciones que estamos dando. Viene el libro, viene aplicaciones de estudio, una aplicación de estudio bíblico que vamos a dar con Biblia, con traducciones desde el hebreo, con comentario bíblico. Viene la aplicación de Enfocados en Dios TV con todo eso. Amén. Vamos a impartir diccionario bíblico gratis. Vamos a impartir comentario bíblico. Vamos a compartir Biblia y los cursos de CESI. Y aquí nos vamos a enfocar en Dios. Amén. Este es el propósito del programa. Quiero cerrar con la aplicación de cada una de estas cosas. Yo quiero que la tarea de hoy sea la siguiente. Hoy usted va a hacer lo siguiente. Wow, siento a Dios diciendo esto. Gracias, Papa. Gracias, Señor. Yo quiero que la tarea de hoy sea la siguiente. Yo quiero que hoy usted, en primer lugar, usted en su oración, usted confiese por primera vez todo su pecado
todo lo que ha cometido de corazón. Confiese, póngase a cuenta con Dios y dígale al Señor que le muestre en qué área o a qué persona usted debe de pedirle perdón o perdonar. Esa es la primera tarea. La segunda, usted va a pensar en alguien que necesite restauración. En alguien que necesita ser restaurado. Y yo quiero que usted piense no desde su posición, sino desde la posición de esa gente. Desde la empatía, desde el amor, no importa la gente que sea. Yo quiero que usted piense en alguien que a su vista no necesite perdón. Yo quiero que usted piense en un violador, que piense en un asesino, que piense en una gente que usted diga no, que la gente lo aborrezca. Y usted interceda por esa gente y pruebe su corazón. Yo quiero que usted interceda por esa persona como que si esa carga fuera suya. No que agarre la intercesión para pedir, que esa es otra. Que muchas veces tenemos la mala educación de en medio de la intercesión estar pidiendo para nosotros. Por eso quise separar y dejar claro que una cosa es orar y otra cosa es interceder. Amén. En la oración usted pide por usted pide lo que usted quiera, porque es algo entre usted y su Padre. Pero en la intercesión se trata de otra gente, no se trata de usted. Es llevar la carga de alguien más. Necesitamos que usted pruebe su corazón. Y si usted llega a la conclusión de que usted no tiene amor, pídele a Dios que llene su corazón de amor. Amén. Así que necesito que usted hoy entrene su corazón para cargar las cargas de las demás personas. Amén. Este es el primer capítulo. No vamos a extender mucho. Mañana vamos a ir subiendo en cuanto a la revelación. Así que necesito que se preparen. Amén. Así que voy a dejar un resumen de los puntos que se tocaron aquí con los textos bíblicos y todo, y se lo voy a enviar en un PDF para que puedan entonces poder estudiarlo y tener el sustento bíblico de todo lo que se dijo aquí y usted tener el fundamento. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. 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 Creo que la hermana Bendiga más. Amén. Amén, amén. deseo que la Gracias, hermana profeta, le gracias. siga con una oración. Amén, hermano.